objetivo de este video es contarte un poco de la historia del Pride, cómo se origina, qué es lo que detona que haya esta marcha, porque al final del día es como una manifestación. Pero ¿qué ha pasado en México? ¿Cómo nosotros hemos trabajado con esta diversidad sexual? ¿Desde cuándo la reconocemos o no la reconocemos? ¿Qué acontecimientos históricos cambiaron la retórica con respecto a la comunidad LGBT+? Como uno de los antecedentes más lejanos que encontré fueron dos, de la cultura maya y la cultura mexica. Los mayas de alguna manera eran tolerantes a ciertas prácticas homosexuales, ya que ellos preferían que los hombres, en lugar de tener sexo prematrimonial, tuvieran relaciones homosexuales, y que también, bueno, pues algunos hijos de los nobles, ¿verdad?, también se daban sus gustitos y tenían a sus esclavos sexuales. Por otro lado, los mexicas eran cero tolerantes con respecto a la homosexualidad. En la época novohispana fueron las persecuciones sodomitas que se dieron entre el siglo XVI y el siglo XIX. Ahora bien, como sabemos, pues fuimos conquistados a través de, entre otras cosas, la religión. Entonces la religión católica era muy explícita de estos crímenes contra Dios y contra la naturaleza, así se les llamaba, los cuales, para ser de alguna manera limpiados, tenías que pasar por una lapidación bíblica y después tenías que ser purificado en la hoguera. O sea que al final del día te iban a matar, pues. Hubo varios casos emblemáticos, pero nada más te voy a hablar de tres. El primer caso es el caso de dos indígenas purépechas, Simpliciano y Pedro Quini. El punto es que Simpliciano estaba ahí con sus compas, ¿verdad?, tomando su pulque, echando relajo. Llega Pedro Quini vendiéndoles unas telas. Simpliciano le dije, ¿sabes qué, amigo? Pues no, gracias. Después Simpliciano se quiere ir a su casa. Pedro lo sigue y bueno, acá los dos en un temazcal. Ya sabes, hermana, haciendo lo propio. Y un niño de 14 años lo ve y va con el cura y le dice, ¿sabes qué? Pues ahí hay dos personas en el temazcal. ¿Por qué este caso es tan escandaloso? Porque se da justo el día del festejo de la Virgen de la Asunción. Entonces, bueno, los quieren capturar a Simpliciano y a Pedro. Creo que Simpliciano es el que cae primero y pues ya les explica cómo es todo el asunto. Les dijo que pues estaba muy borracho y después van y buscan a Pedro y ya Pedro, con tortura y todo, pues ya confesó y empieza a dar los nombres, hermano. Delató a todo mundo que pues, se pasó por las armas. Creo que de la lista que dio, solamente 4 personas pasaron por el fuego de la redención y Simpliciano pues de alguna manera se le perdonó. En 1657 había un mulato que se llamaba Juan Galindo de la Vega, mejor conocido como Cotita de la Encarnación. Bueno, pues resulta que la Cotita era un hombre que se vestía de mujer. Entonces una vez, ¿no?, en la sombra de un árbol, tras, hija, que le cae la justicia a Cotita y bueno, pues Cotita confesó que había tenido relaciones con 123 hombres, dio los nombres y bueno, ellos también enfrentaron la parte de la hoguera. Hay un término que utilizan para hablar de los sacerdotes, que son los caballeros de la capa negra, los cuales, a pesar de que muchas veces estuvieron involucrados en esas prácticas no morales, jamás se mencionó sus nombres o jamás fueron castigados por esos actos. Siempre era la persona menos privilegiada la que se iba al bote o a la que mataban. Uno de estos casos se dio en 1658 en la capital de la Nueva España, cuando un jesuita, Mateo de Urroz, lo sorprendieron con un joven de 19 años que se llama Jerónimo. El padre le había ofrecido a Jerónimo unas tablillas de chocolate y una corona para que guardara el secreto, pero pues cuando los cachan, a Jerónimo lo perdonan y al padre como que nunca se supo qué se le hizo. Las malas lenguas dicen que se lo llevaron a Guatemala para que fuera a predicar el evangelio de ese lado. Otro hecho histórico que fue muy importante fue el que ocurrió el 18 de noviembre de 1901 con los famosos 41, que en realidad fueron 42. Fue una fiesta que se llevó a cabo en la colonia tabacalera en la calle de La Paz, número 4, en donde había 21 personas vestidas de hombre y 21 personas vestidas de mujer. Sin embargo, la persona que organizó esa fiesta era el yerno del presidente Porfirio Díaz, o sea, Ignacio de la Torre y Mier. El objetivo de esa fiesta es que al final iba a haber una rifa, la famosa rifa del Pepito. Hermana, si tú no sabes qué es Pepito, ¿verdad? Que te digo, es un trabajador sexual masculino. Hubo una redada, llegó la poli y solamente atraparon a 41 personas. La mayoría de los nombres de los involucrados
involucrados fueron descubiertos, pero el verdadero organizador en ningún momento fue mencionado. Ahora bien, fue hasta 1970 que en Ciudad de México y en Guadalajara se empiezan a dar los primeros movimientos a favor de la comunidad LGBT. El 15 de agosto de 1971 se formó el Frente de Liberación Homosexual, el cual solamente duró un año. Nancy Cárdenas fue una de las primeras activistas que habló a favor de los derechos de la comunidad LGBT y en 1973 fue la primera en hablarlo públicamente en la televisión nacional. 1978 fue un año muy estratégico. Las comunidades LGBT organizaron marchas a favor de la Revolución Cubana y también organizaron marchas en conmemoración del movimiento del 68. A finales de 1979, por fin ya hay una marcha que promueve los derechos de los homosexuales. 1981 fue el año en que diversas instituciones consideraron que el VIH entra a México. Por lo tanto, en ese año y en los años posteriores se empieza a hacer una gran promoción acerca de los derechos de la comunidad LGBT. Se hacen muchas campañas de prevención. De alguna manera se trata de desmitificar el virus. Ahí es cuando ya de plano se abre una gran posibilidad para tener un diálogo más abierto acerca de las condiciones de la comunidad. Los 90s en general como década se caracterizó por las denuncias de los crímenes de odio. En 1997 Patria Jiménez, la primera mujer abiertamente gay, gana un puesto dentro del Congreso y bueno, ella era del PRD. Actualmente la homosexualidad en México es legal. Hay protección legal contra la discriminación laboral de bienes y servicios y en general en todos los aspectos. El matrimonio gay solo se practica en 19 estados y hay un derecho de adopción solamente en 16 estados. Vamos a hablar ahora de qué pasó en Estados Unidos aproximadamente en los tiempos de la posguerra. En los 50 había una gran campaña en contra de la homosexualidad. Se mostraban anuncios diferentes acerca de cómo tenía que ser una familia, la función de la mujer, la función del hombre y que básicamente el fin último del ser humano era la reproducción. De hecho, también había una policía de la moralidad que iba a las escuelas y daba una estadística un poco aterradora. Aunado a esto, en esa época estaba declarado que ser homosexual era como ser psicópata y por ende se les llevaba a diferentes institutos para ser curados. Aquí es donde empieza como las terapias de transformación, en las cuales una vez que la persona había sido sorprendida en un acto sexual o se le sospechaba que era parte de la comunidad LGBT, se le metía a estos centros y se le daban terapias de choque. Si al final del día ellos veían que como que no funcionaba, se hacían castraciones químicas o se hacían castraciones físicas y bueno, pues se quedaban confinados en estos centros, ya no podían salir. Otra estrategia que la policía de diferentes estados, todos menos Illinois, en Illinois la homosexualidad no era penada por la ley, pero en el resto de los estados americanos sí lo era. Entonces lo que hacían era tener comités de vigilancia. Entonces cuando cachaban a alguien en un acto de faltas a la moral, lo que hacían era tomarle una foto, tomar su nombre, su identificación, su dirección, su edad, toda la información de esta persona y lo ponían en los periódicos. Entonces real, la vida de estas personas quedaba completamente destruida. Debido a que había tanto rechazo social dentro de las comunidades estadounidenses, la comunidad LGBT se tuvo que de alguna manera aislar para tener sus reuniones. Entonces se crearon como bares clandestinos, también por ejemplo para tener ciertos encuentros. No puedo decir qué tipo de encuentros, hermana, pero ya te puedes imaginar. Lo hacían en las cajas donde se transportaban animales muertos o carne. Entonces la policía llegaba hacia sus redadas y el objetivo a veces no era solamente capturar a la persona, la mayoría de las veces era hacerle daño. Posteriormente la mafia estadounidense dice, ¿sabes qué? Veo una oportunidad de mercado increíble, hay una buena cantidad de gente que no tienen dónde reunirse y bueno, yo les voy a dar el espacio, voy a robar los cargamentos de alcohol, lo voy a diluir con agua y otras cosas, se los voy a vender y ustedes pueden aquí hacer lo que necesiten hacer. Todo esto acabó el 28 de junio de 1969. Stonewall era un bar en el cual los hombres podían bailar unos con los otros, entonces estaban en su momento más álgido de la noche cuando llegan 6 policías y le dicen, ¿saben qué? Pues van a cerrar el changarro, los empiezan a catear y empiezan a ver qué tienen, etcétera, y la gente dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, no lo vamos a permitir, nosotros somos más. Entonces empezó a hacer como no una protesta, o sea, todo empezó como un acto de resistencia y bueno, estas personas
tuvieron que cerrar Stonewall, los 6 policías, y bueno, ahí sudaron frío. Al día siguiente quisieron ir a Stonewall los policías otra vez a no dejar pasar a la comunidad y se siguieron rebelando. Entonces esas protestas duraron un buen número de días. Acuérdate que los 60s es una década muy estratégica para la humanidad en general. Hubo movimientos estudiantiles, hubo movimientos en pro de la liberación de la mujer, hubo movimientos de la comunidad afroamericana que apoyaban a la promoción de los derechos civiles, de que el Estado los respetara. Por lo tanto, esto de Stonewall también recibió apoyos de otras comunidades. Entonces, esa es la historia, ese es el verdadero significado del Pride en Estados Unidos y bueno, también en México, ¿no? Esta parte de abrazo, ¿quién soy? Espero que este video te haya gustado. Bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores. Yo soy Asha Liu, una mujer afromexicana que pretende y lo va a lograr cambiar el mundo un suscriptor a la vez. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan mucho. Bye.